Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Olga Vega Ugalde, estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente estoy cursando la asignatura de Cálculo de varias variables y ecuaciones diferenciales ordinarias. En este video se analizará el cómo resolver una ecuación diferencial ordinaria lineal por el método del factor integrante. Comenzamos. Iniciamos definiendo lo que es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer grado. Una ecuación lineal de primer orden tiene la siguiente forma. Una función de x por y', una segunda función de x por y igual a una tercera función de x. Se le dice de primer orden porque solo aparece la primer derivada de la variable dependiente, que en este caso es y. Es lineal porque la función de la variable dependiente aparece sin ningún exponente, tampoco está acompañada de ninguna otra función. La siguiente ecuación, x por y' más 5y cuadrada igual a 4x, es un ejemplo de lo que no es una ecuación diferencial ordinaria lineal, ya que nuestra variable dependiente se encuentra elevada al cuadrado. Iniciamos con el procedimiento para resolver la siguiente ecuación diferencial. Y de x más 3 más 3x menos y, todo esto por dy igual a 0. Lo primero que vamos a realizar es graficar el campo de pendientes. Para poder hacerlo, lo primero que tenemos que hacer en la ecuación es despejar y'. Para realizarlo, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 1 sobre dx. Al realizarlo, cada término de la ecuación va a estar multiplicado por 1 sobre dx. En el primer término solamente nos va a quedar y en el siguiente término nos va a quedar 3 más 3x menos y por dy sobre dx igual a 0. Ahora vamos a restar y a ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo solamente va a quedar 3 más 3x menos y multiplicando a el diferencial de y con respecto a x, y del lado derecho solamente nos queda menos y. Recordamos que y' es igual al diferencial de y con respecto a dx, así que sustituimos de y sobre dx por y'. Finalmente, para despejar y, este término que está multiplicando a y', 3 más 3x menos y, pasa del otro lado dividiendo. Para graficar el campo de pendientes, previamente vamos a construir la siguiente tabla. Vamos a seleccionar 4 puntos en el plano XY, uno en cada cuadrante. El primer punto es el 2,2, para el cual calculamos su derivada. Sustituyendo los valores de x y y en la derivada, vamos a obtener que su pendiente va a ser de menos 2 séptimos. Aplicando la fórmula para calcular el ángulo de inclinación, que es la tangente inversa de la pendiente, obtenemos que el ángulo de inclinación para este punto va a ser de menos 15.94. De la misma forma, para el punto 2, menos 2, su derivada es de 2/11 y el ángulo de inclinación es de 10.3 grados. Para el siguiente punto, menos 2,2, su pendiente es de 2/5 y el ángulo de inclinación va a ser de 21.8. El último punto, menos 2, menos 2, su pendiente es de 2 y su ángulo de inclinación es de 63.43.
Iniciamos graficando el campo de pendientes. Tenemos seleccionados 4 puntos en el plano XY, 1 en cada cuadrante. Colocamos pequeños segmentos de recta en cada uno de los puntos seleccionados. Como ya calculamos el valor de la pendiente, que es la derivada de Y en cada uno de estos puntos, vamos a darle el giro correspondiente a cada uno de ellos, que será el ángulo de inclinación de cada una de estas pendientes. Para el punto A, que es el punto 2,2, el giro va a ser de 15.94, que corresponderá al ángulo de inclinación en ese punto. El punto 2,2 es el correspondiente al punto C, el cual le vamos a dar un giro de 10.3 grados, que es la pendiente de la derivada en este punto. El punto menos 2,2 es el punto B, el cual va a tener un ángulo de inclinación de 21.8, y el punto D, menos 2,2, le vamos a dar un giro de 63.43, el cual será la pendiente de la derivada en este punto. Iniciamos con la solución general por el método del factor integrante. Observamos que nuestra ecuación diferencial tiene la forma de una función m por dx más otra función n por dy igual a 0, donde m es igual a y y n es igual a 3 más 3x menos y. Para calcular el factor integrante vamos a considerar dos casos. El primero, si al calcular la derivada de la función m con respecto a y y restarle la derivada con respecto a x de la función n, dividido todo esto entre n, el resultado nos da una función solamente de x. A esa función la llamaremos p de x y con ella calcularemos el factor de integración, el cual es f de x igual al exponencial elevado a la integral de p de x con respecto a dx. Verificamos si se cumple este primer caso. Calculamos la derivada de la función m con respecto a y. Esto va a ser derivar con respecto a y. Entonces, la derivada de y con respecto a y nos da 1. La derivada de n con respecto a x, vamos a derivar cada uno de los términos de n. Al derivar 3 con respecto a x, pues nos da 0. La derivada de 3x con respecto a x nos va a dar 3 por 1, que nos da 3. Y la derivada de y con respecto a x, pues igualmente nos da 0. Entonces, la derivada de n con respecto a x es igual a 3. Para calcular p de x, realizamos la resta de la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x sobre n. Esto es 1 menos 3 sobre 3 más 3x menos y, lo cual visiblemente no es solamente una función de x. Para el caso número 2, habiendo calculado previamente la derivada de m con respecto a y y la derivada de n con respecto a x, vamos a calcular ahora a la derivada de n con respecto a x le restamos la derivada de m con respecto a y y lo dividimos entre m. Si esto nos da solamente una función de y, entonces obtenemos una función p de y con la cual calcularemos el factor de integración. Verifiquemos. N sub x es igual a 3 menos m sub y, que es igual a 1, sobre m, que es y, nos vamos a obtener 2 sobre y, lo cual verifica que es solamente una función de y. Entonces, este es el caso que nos servirá para calcular el factor de integración.
Procedemos, entonces, nuestro factor de integración está en función de y, será igual a e a la integral de p de y con respecto a y. Realizando el cálculo, tenemos que la derivada de la integral de 2y con respecto a y, se saca el 2 como constante y la integral de 1 sobre y es igual al logaritmo natural de y. Aplicando las propiedades de los exponentes, tenemos que el resultado es y cuadrada. Finalmente, nuestro factor de integración f de y es igual a y cuadrada. Habiendo obtenido el factor integrante, vamos a verificar si nuestra ecuación diferencial es exacta. Entonces, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por el factor integrante. Y cuadrada por y nos va a dar y al cubo por las propiedades de los exponentes por dx más, ahora y cuadrada por cada uno de los términos que multiplican a dy, vamos a obtener 3y cuadrada más 3xy cuadrada menos y al cubo, todo esto por dy igual a 0. Nuevamente verificamos que tenemos una ecuación diferencial de la forma m de x más n de y igual a 0, donde m es igual a y al cubo y n es igual a 3y cuadrada más 3xy cuadrada menos y al cubo. La manera de verificar que nuestra ecuación sea exacta es si la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces vamos a calcular la derivada de m con respecto a y, donde m es y al cubo, que al derivarlo con respecto a y obtenemos que es 3y cuadrada. La derivada de n con respecto a x es derivar cada uno de los siguientes términos con respecto a x. Al derivar 3y cuadrada con respecto a x, como estamos derivando con respecto a x, todo este término se considera constante, por lo tanto su derivada es 0. Para calcular la derivada de 3xy cuadrada con respecto a x, únicamente vamos a considerar como constantes 3y cuadrada, los cuales salen de la derivada, y la derivada de x con respecto a x es 1, por lo tanto nos queda 3y cuadrada. Al derivar y al cubo con respecto a x, también esto nos da 0. Por lo tanto, la derivada de n con respecto a x es 3y cuadrada, con lo cual verificamos que nuestra ecuación diferencial es exacta. Lo siguiente es integrar una de estas dos partes, ya sea la que corresponde a dx o la que corresponde a dy, para obtener así una función de dos variables, que es la que nos va a dar la solución general. Observamos que sería más sencillo calcular la integral de y al cubo con respecto a x. Como estamos integrando con respecto a x, y al cubo se considera una constante y sale de la integral. Y la integral de dx es simplemente x, por lo que obtenemos x por y al cubo más una constante de integración, que en este caso será una función que está en función de y, que es la que estamos considerando como una constante. Obteniendo así la función de dos variables f de xy, que es igual a x por y al cubo más la constante de integración g de y. Para conocer g de y, lo primero que haremos será obtener la derivada de la función de dos variables con respecto a y. Derivamos parcialmente con respecto a y cada uno de los términos de la función. Al derivar con respecto a y, x se considera constante, saliendo de la derivada, y la derivada de y al cubo con respecto a y es 3y cuadrada. Y la derivada de la función g de y es la derivada de y. Esto es igual a 3
xy cuadrada más la derivada de g de y. Esto que acabamos de obtener tiene que ser igual al valor que acompaña el diferencial de y de nuestra ecuación diferencial, pues estamos derivando con respecto a y. Por lo tanto, tenemos que 3y cuadrada más 3xy cuadrada menos y al cubo es igual a 3xy cuadrada más la derivada de y. Notamos que en ambos lados de la igualdad tenemos el término 3xy cuadrada, por lo cual podemos cancelarlos, obteniendo así 3y cuadrada menos y al cubo igual a g' de y. Para anular esta derivada, integramos y vamos a obtener la función g de y. Al calcular la integral de 3y cuadrada menos y al cubo con respecto a y, calculamos la integral de cada uno de los términos. Entonces sacamos al 3 como una constante y la integral de y al cuadrado va a ser y al cubo sobre 3 menos la integral de y al cubo, que es y a la cuarta sobre 4. Entonces esto nos queda igual a y al cubo menos y a la cuarta sobre 4. Este valor de g de y lo sustituimos en nuestra función f de xy, obteniendo que nos queda x por y al cubo más y al cubo menos y a la cuarta sobre 4. Recordar que la solución de nuestra ecuación diferencial, esta solución tenemos que igualarla a una constante. Por lo tanto, tenemos la solución general de nuestra ecuación diferencial es igual a x por y al cubo más y al cubo menos y a la cuarta sobre 4. Para graficar la familia de soluciones, previamente calcularemos el valor de nuestra constante C1 para cada uno de los puntos que ya habíamos seleccionado para graficar el campo de pendientes. Así que simplemente evaluamos C1 en cada uno de estos puntos. Para el punto 2,2, sustituimos en C1 los valores de x igual a 2 y y igual a 2. Por lo tanto, C1 es igual a 20. De la misma forma, en el punto 2 menos 2 va a ser igual a menos 28. En el punto menos 2,2 va a ser igual a menos 12 y en el punto menos 2, menos 2 es igual a 4. Para graficar la familia de soluciones, introducimos en cada entrada la función obtenida de dos variables evaluada en cada uno de los puntos seleccionados. Observamos que se forma cada una de las curvas correspondientes a las funciones que son la solución en cada uno de los puntos que seleccionamos. Por ejemplo, en el punto B2,2, esta curva representa la solución de la ecuación diferencial en este punto. Por último, encontraremos la solución particular dada la condición inicial y de 0 igual a 1. Para lo cual simplemente sustituiremos los valores de x igual a 0 y y igual a 1 en nuestra solución, obteniendo así que el resultado es 3/4. Por lo tanto, la solución particular para esta condición inicial es x por y al cubo más y al cubo menos
Ya la cuarta sobre 4 igual a 3/4. Esperando este video sea de utilidad, agradezco por su atención. Muchas gracias.